Continuando con los contenedores que ya habíamos introducido en videos pasados, vamos a conversar en esta oportunidad del For Each Loop Container, que no es más que un contenedor que nos va a permitir realizar o definir tareas de manera repetitiva y secuenciales dentro de un paquete o un ETL. Su implementación es muy similar a la cláusula for each que tenemos o utilizamos en algunos lenguajes de programación. Para estas iteraciones, este componente utiliza lo que llamamos enumerados y los miembros que se encuentran dentro de estos. Integration Services nos brinda para este contenedor varios tipos de enumerados. O sea, podemos utilizar el for each ado, que va a enumerar filas dentro de una tabla para hacer o para secuencialmente ejecutar alguna tarea dentro de nuestro ETL, utilizando los datos de un record set que ya están previamente almacenados en memoria. Se le asigna a una variable de tipo object y esto es sumamente importante. Y ya luego de eso sí podemos iterar. Otro de los enumerados que podemos utilizar dentro del for each loop container es el for each ado.net schema row set, que nos permite enumerar información acerca de un esquema de una base de datos. Por ejemplo, podemos iterar o ver todas las tablas dentro de una base de datos, todas las vistas, todos los store procedures y así sucesivamente. Otro numerador que se utiliza con mucha frecuencia es el for each file, que lo que realiza, la tarea que hace es enumerar archivos dentro de un folder en nuestro disco duro. Se pueden incluir inclusive subcarpetas y se pueden leer archivos de algún tipo en específico a través de su extensión. Eso sería, léeme todos los archivos que están en esta ubicación, pero solamente me interesan los que son eh, tipo PDF, por mencionar alguno. A eso es que me refiero. Y finalmente podemos iterar desde una variable. O sea, me permite enumeradores o enumerados de tipo variable. Eso es básicamente enumerar todos los objetos que contiene una variable en su interior. ¿De acuerdo? Eh, a partir de este momento ya sí vamos a ir realizando tareas dentro del Data Tools un poquito más compleja que lo que habíamos estado viendo hasta ahora, por lo que recomiendo prestar muchísima atención. Cuando se realicen ya ETLs, como lo que vamos a estar desarrollando, les voy a subir en la sesión de archivos siempre el resultado final y un documento PDF con las instrucciones de cómo realizarlo de forma ya autónoma en caso de que así lo deseen. Vamos a pasar inmediatamente a desarrollar el ejemplo que tenemos pautado para conocer un poquito más sobre este interesante contenedor, el for each loop. Lo que vamos a hacer es agregar una columna a la tabla FIFA que hemos venido trabajando ya, ¿no?, dentro de la base de datos SSIS. Y una vez le agreguemos esa nueva columna a nuestra tablita, vamos a guardar en ella, o sea, dentro de la columna pie ESP, vamos a guardar su equivalente en nuestro idioma español, de la columna pie preferido dentro de la tabla del mismo nombre. ¿Okay? Es un sencillo update, quizás carezca de mucho sentido y de mucha lógica, pero fue uno de los ejemplos quizás más ilustrativos y más fácil para dar a conocer este componente. Lo próximo que haremos es crear un nuevo paquete de SQL Server Integration Services y ese paquete lo vamos a renombrar con el nombre del componente que vamos a conocer en este video o durante este video. For each loop. Es importante aclarar que el for each loop container no va a evaluar para él iterar ninguna expresión de manera lógica, sino que se va a ejecutar la cantidad de veces que el enumerador que lo está alimentando tenga dentro de sí algún objeto.
¿de acuerdo? No me va a evaluar si un número es mayor que otro, ni mucho menos. Para eso tenemos el for loop container que vamos a estudiar más adelante. Para nuestro ejemplo, lo primero que vamos a crear son dos variables. La primera de ellas le vamos a poner el nombre de datos y vamos a asignarle el tipo objeto. ¿Por qué el tipo objeto? Porque para el tipo de enumerador que vamos a utilizar en nuestro for each, necesitamos, que es de tipo dataset de Adono, necesitamos almacenar ese result set dentro de una variable. Y para eso, SQL Server Integration Services me exige que esa variable sea de tipo object. Bien, la siguiente variable es de tipo numérico y la vamos a llamar ID, que me va a permitir a mí almacenar dentro de ella de manera iterativa, o sea, a través del bucle del for each loop, almacenar los valores de la columna ID de la tabla FIFA. ¿Para qué? Para yo poder identificar cuál jugador, cuál de esas filas es que voy a ir actualizando una a la vez. Recordar que el for each se ejecuta de esa misma forma, un elemento a la vez. Entonces, ya teniendo mis dos variables creadas, paso al siguiente paso, valga la redundancia, que vamos a utilizar una tarea de Transat SQL. ¿Para qué? Para leer en la tabla de FIFA aquellos jugadores o aquellas filas que tienen en la columna que creamos pies es en blanco o lo tienen nulo. Vamos a cambiar el nombre del objeto y vamos a ponerle buscar IDs a actualizar. Procedo inmediatamente a configurar mi componente. Naturalmente, lo primero que debo es asignarle una conexión. Al igual que yo, ustedes deben tener esta ya acá cargada porque Integration Services la va almacenando y nos brinda esa facilidad de reutilización. Lo siguiente que vamos a elegir acá es el tipo de result set. Como voy a ir guardando todos esos IDs dentro de la columna ID, pero primero el result set lo voy a almacenar dentro de mi columna datos, dentro de mi variable datos de tipo object. Entonces le voy a decir que me retorne el result set completo, full result set. Bien, ya lo último dentro de la pestaña general es decirle a SQL Server de qué query, ¿verdad? Él se va a alimentar, cuál es esa consulta. Ya yo tengo una acá previamente cargada. Estoy eligiendo, vamos a ponerlo acá un poquito en grande, estoy eligiendo apenas 10 registros que podemos subir a 100 o lo podemos de hecho quitar con el top, porque no quiero que nuestras computadoras, que son personales, se carguen un poquito en ese sentido. Pero si tienes buen rendimiento, puedes quitar definitivamente el top y ver cómo va iterando la cantidad de veces que tenemos rows o filas en esta tabla. Le agrego aquí además un where para que únicamente me busque aquellos que tienen el nulo en esa columna. ¿Para qué me sirve eso? Si ejecuto el ETL varias veces para ver cómo funciona, porque cambié algo, voy a tener un mayor rejuego porque no voy a actualizar, no voy a leer un mismo registro varias veces. Minimizo acá y una vez ya configurado todo esto, lo próximo que me corresponde es pasar a la ficha o a la pestaña de Result Set y asignarle ese resultado a una variable. ¿De acuerdo? Como ya creamos una variable de tipo objeto y estamos diciéndole a Integration Services que me retorne en ese paso todo el Result Set, inmediatamente por defecto él me da la variable que tengo ya creada de ese tipo dentro de mi proyecto. Cambiamos el nombre de result set como valor por defecto, agregamos un 0 y procedemos a hacer clic sobre el botón aceptar. Enlazamos nuestro primer componente con el caso de estudio de este video, el for each loop. Como habíamos mencionado, el for each funciona con enumeradores.
esos enumeradores, lo voy a seleccionar dentro de la pestaña que se llama Collection, y el que vamos a utilizar acá es el for each auto enumerator. Bien, lo buscamos en nuestra lista desplegable y le decimos que él va a iterar por la cantidad de veces que en un result set, que en un set de datos, él encuentre elementos. Para eso le decimos que su objeto, ahí está el source object, del cual él se va a alimentar, es la variable que llamamos datos. El resto de las condiciones o de las opciones acá se quedan tal cual. Finalmente, como última opción para tener ya todo listo con nuestro contenedor for each loop, lo que vamos es a mapear las variables donde vamos a almacenar el resultado o el contenido de cada iteración que va trayendo ese result set. O sea, el result set que asignamos en el primer paso dentro de objeto, en nuestro ejemplo, trae una única columna que se llama ID. Entonces, esa columna la vamos a mapear, ¿verdad? Con el índice dentro de mi for each. En el caso nuestro vamos a dejar el 0 por defecto para que empiece o para que lo recorra todo completo. Finalmente, aceptamos y vamos a poner otro objeto del mismo tipo que nuestro primer paso. ¿De acuerdo? Aquí sí ya vamos a ejecutar el update. El update lo tengo ya previamente acá copiado, lo pego dentro de mi management para que se visualice de una manera más amigable. Y lo que estoy haciendo es una actualización en la tabla FIFA a la columna pie es dependiendo del valor que tengo dentro de la columna pie preferido. Cuando esta sea left, dentro de mi columna nueva voy a almacenar el texto izquierdo. En el caso contrario, con el else acá, vamos a almacenar el texto derecho, donde el ID sea igual a un parámetro que vamos a definir ahora mismo dentro de nuestro objeto o de nuestro componente. Pegamos la consulta, le decimos en el result set, contrario al ejemplo inicial, que no nos retorne nada y le asignamos una conexión porque sin eso no vamos a obtener ningún resultado. Nos va a dar error de hecho. Como último, ya en esta pestaña pasamos a mapear nuestro parámetro. Tenemos un solo. Sabemos que los índices en SQL empiezan en el número 0, entonces vamos a ponerle el 0 acá y vamos a indicarle que ese parámetro me va a tomar el valor de la variable ID dentro del scope user. Ok, la que creamos desde el inicio. Todo el resto se queda así y ya tenemos nuestro ETL totalmente terminado. Si procedemos a ejecutar, dijimos que vamos a actualizar ese valor para apenas 10 filas dentro de la tabla FIFA. Pusimos un top allí. Entonces vamos a validar que ciertamente esa columna no esté nula y que sea un total de 10. Ahí está la tabla completa. Vemos hasta aquí que son 10 filas. Podemos agregarle una condición, is not null, y efectivamente al ejecutarlo nos damos cuenta que nuestra consulta funcionó de manera satisfactoria, nuestro ETL. Recalco nuevamente que dentro de la sesión de descarga puedes tener las instrucciones para crear este mismo ejemplo, utilizando la base de datos FIFA, la base de datos SSIS, la tabla FIFA, está dentro del documento los alter para las tablas, las instrucciones update y el ejemplo completo de manera ilustrativa. De igual modo, está también una copia del ETL que creamos en cada entrega para que lo puedas descargar en caso de que te confundas con alguna instrucción. Hasta una próxima.